días, queridos amigos, sean bienvenidos a una entrega más de El Revisionista. Hoy día abordaremos una de las temáticas más importantes para la diócesis de San Rafael, dentro de la cual analizaremos una de las facetas de la vida del querido padre Basilio Winniczuk, el gaucho ucraniano, sacerdote de origen ucraniano, mediante el cual, ya he elaborado su biografía en los 2 tomos de la colección Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael, colección dedicada justamente a recorrer la propia de nuestra amada diócesis. En estos tomos 3 y 4 abordo justamente íntegramente la figura del querido padre Basilio, mentes más brillantes de la Europa del siglo XX, donde ha logrado, como veremos, una amplia trayectoria académica, completando 5 bachilleratos, 3 licenciaturas y un doctorado. Sin embargo, en esta ocasión quisiera profundizar en un aspecto diferente. No tanto reconstruir nuevamente su biografía completa, puesto que, como dije, esto ya lo abordé anteriormente en el video que les dejo a continuación, sino en este caso es reflexionar sobre el contexto histórico, espiritual y humano que va a moldear el espíritu del sacerdocio de Basilio, ¿sí? Porque comprender al padre Basilio implica también, como de esa manera también lo abordé en el primer capítulo de su biografía, comprender la historia de Ucrania, su cultura, el rito bizantino, para quienes estamos acostumbrados a vivir bajo el rito latino propiamente en Occidente. El rito bizantino constituye un tesoro cultural enorme dentro de la Iglesia. A su vez, es necesario comprender el drama de Ucrania dentro de la época del comunismo soviético. Tragedias que atravesaron millones de personas, ¿sí? Bajo el totalitarismo soviético. Esto también es indispensable poder comprenderlo, puesto que estamos en una época donde la ideología imperante dentro de las universidades es de una tendencia netamente de izquierda, contaminando la cabeza de estos docentes, quienes también contaminan directamente la cabeza y el entendimiento de los jóvenes, ¿sí? Entonces, es necesario realizar este abordaje histórico mediante la figura, en este caso del padre Basilio, como testigo primordial y testigo primero de este suceso, ¿sí? Pero sobre todo implica comprender cómo un hombre que conoció profundamente el sufrimiento logró transformar aquellas heridas en caridad, cercanía humana, fidelidad sacerdotal. La vida del padre Basilio, para que vayamos orientándonos, se va a desarrollar dentro de uno de los periodos más dramáticos de la historia de la Europa contemporánea. Ucrania posee, ¿sí?, una rica tradición vinculada justamente a la Iglesia greco-católica. Recordemos que la zona de la Rus de Kiev, hoy que comprendiendo hoy los territorios de Ucrania y toda Rusia, fue evangelizada por el apóstol San Andrés, ¿sí? Es fundamental también entender esta unión, incluso histórica, entre Rusia y Ucrania, para poder comprender justamente la relación entre Rusia y la misma, y el sentido y la imperiosa necesidad del oso pardo de someter a Ucrania, pues ya que por medio de Ucrania tendría acceso a todo el mar Mediterráneo. A su vez, las tierras fértiles de Ucrania se encuentran dentro de las tierras más fértiles del mundo, ¿sí? Que esto también lo vamos a abordar un poquito más adelante.
Estas son algunas de las tantas razones geopolíticas que explican el constante, el permanente intento de dominio que Rusia va a intentar poseer por encima de Ucrania. Pero en este caso, pero en el caso que nos compete en este momento, es abordar justamente la parte espiritual, pero también política, ¿no? La Iglesia oriental, ¿sí? En comunión con Roma, porque esto también hay que entender, si hablamos de la Iglesia oriental en comunión con Roma, haciendo referencia a Ucrania, estamos hablando del rito bizantino o greco-católico, ¿sí? Diferente de los ortodoxos que están separados de la Iglesia, ¿sí? Ahora bien, la Iglesia bizantina posee una riqueza litúrgica y espiritual sin igual. Es entonces la enorme diversidad dentro de la universalidad de la Iglesia la que le da justamente una riqueza tradicional sin igual, ya sea rito armenio, romano, copto, bizantino, ¿sí? Entre otros, todos tienen sus propias tradiciones, su liturgia, sus expresiones de la fe que reflejan justamente la belleza y la profundidad de la experiencia cristiana en diferentes contextos culturales y geográficos, ¿sí? No obstante, hay que entender que existe esa diversidad que le permite que existe dentro de esa diversidad una unidad en comunión con Roma, cuya cabeza de la Iglesia es en este momento el Papa León XIV, como en su momento lo fue Pedro. Hay que entender aquí que en Ucrania, en lo que en su momento fue, como volvemos a repetir, ¿no? La Rus de Kiev, y después se da la separación, la fe dentro de Ucrania formaba una parte constitutiva de su identidad, ¿sí? Es una parte importante del pueblo ucraniano, ¿sí? Puesto que los eparcas, ¿sí? Porque hay que entender esto también, en eclesiástica, lo que para nosotros es una diócesis, en el rito bizantino se denomina eparquía, y para lo que para nosotros dentro del rito latino es el obispo, para ellos es el eparca, ¿sí? Estos eparcas justamente tenían en sus inicios un poder no solamente espiritual, sino incluso hasta jurídico, ¿sí? Tenían autoridad, de hecho la tienen, ¿no? Pero tenían una autoridad dentro de los diferentes sectores de la población. Dos de los grandes eparcas, la Iglesia greco-católica en Ucrania, como ya lo vamos a observar, van a ser Andrei Yetepsky y Joseph Slipej, ¿sí? Grandes pilares que permitieron y lograron la supervivencia de la iglesia greco-católica ucraniana detrás de la cortina de hierro, después del avance tanto soviético como alemán, ¿sí? Durante el siglo XX, ¿sí? Ucrania va a quedar atrapada entre dos totalitarismos. Como dijimos, el nacionalsocialismo de Adolf Hitler y el comunismo soviético, ¿sí? El régimen soviético, después del trato Ribbentrop-Molotov, que prácticamente dividía a Ucrania en dos, una parte perteneciente a Alemania y la otra a la Rusia soviética. Después Stalin va a desconocer ese trato y va a terminar anexando completamente a Ucrania. Es así que el régimen soviético comprende rápidamente que la Iglesia, en este caso, representaba un obstáculo para su control absoluto de esta sociedad. Recordemos también la famosa sentencia de Marx,
de Karl Marx, la religión es el opio de los pueblos, ¿sí? Dentro de los soviéticos, uno de sus objetivos era construir este Homo Sovieticus, un hombre que no pensara, que simplemente obedeciera, un autómata que solamente obedeciera sin cuestionar, ¿sí? Es así como Rusia va a empezar a perseguir a la Iglesia greco-católica por todos los medios, ¿sí? Precisamente por eso fue brutalmente perseguida, ¿no? Ya en el año 1946 el régimen soviético organiza el denominado pseudo-sínodo de Leópolis, ¿sí? Winnitzhuk provenía de Pitcairn, ¿sí? Una pequeña localidad vinculada culturalmente a Colomea y al espacio histórico de Galicia Oriental. Hay que entender aquí que existen actualmente en Ucrania dos pueblos, dos localidades con este nombre, ¿no? De Pitcairn. ¿Cómo ubicamos específicamente a la cual pertenecía el querido padre Basilio? Justamente por la cercanía a los Cárpatos, ¿sí? A los montes Cárpatos, y a la localidad Stanislavy, ¿sí? Hoy conocida como Ivano-Frankivsk, ¿sí? Muchas de las ciudades de las regiones han dado su nomenclatura desde la caída de la Revolución Soviética, ¿sí? Es en el caso, por ejemplo, ¿no? de Leópolis, ¿sí? El pseudosínodo llevado adelante en Leópolis es lo que hoy se conoce, la ciudad de Leópolis hoy se conoce como Lviv, ¿sí? A su vez, Stanislavy hoy es conocida como Ivano-Frankivsk, ¿sí? Entonces, llegamos entonces a la conclusión que el pueblo original de Pitcairn, al cual pertenecía el querido padre Basilio, es el que está hacia el norte, ¿sí? Más cercano también de los Cárpatos. ¿Por qué también hay que tener muy en cuenta la zona de los Cárpatos, la zona de Ivano-Frankivsk y Colomea? Porque es donde se va a desarrollar gran parte de la acción y la formación y educación de los Winnitzhuk. La familia Winnitzhuk era una familia de bastante poder económico en su momento y sumamente católica practicante. Dos de los ingredientes principales suficientes para que la Rusia soviética ponga su ojo, ¿no? Demetrio Winnitzhuk, el padre del querido padre Basilio Winnitzhuk, era maestro y tenía como lo cuenta Estefanía Goral en su libro Pitcairn, sobre la vida en Pitcairn, cuenta justamente que la familia Winnitzhuk tenía un enorme prestigio dentro de la comuna. Demetrio poseía también una de las tierras más grandes, más fértiles, como así también fue el primero en obtener una trilladora manual. Este va a ser arrebatado por los rusos, ¿sí? Que en su momento lo van a poner a organizar la granja colectiva. Recordemos que la propiedad privada no existe para el régimen socialista, ya sea soviético, chino o cubano. Entonces todo se lleva adelante por medio de la colectivización. Es así como justamente Demetrio va a ser puesto al frente también por unanimidad, apoyado por sus compatriotas, pero va a terminar sus días encerrados en un gulag. Por su parte, su madre, Ana Sertachuk, va a sufrir también la persecución, el despojo, la dispersión familiar, porque recordemos que sus hijos van a tomar diferentes caminos y van a correr diferentes suertes. En el caso del padre Basilio, quien estaba estudiando en una escuela de la región de Colomea, posteriormente entra al seminario justamente en Ivano-Frankivsk,
donde va a ser selección de 145 estudiantes. Por su parte, Pedro, ¿sí?, integró inicialmente a la división jalichina, ¿sí?, y posteriormente va a emigrar a Australia. ¿Qué sucede con Petro? ¿Sí? Dentro del desenvolvimiento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, va a entrar por error a una casa alemana donde se topa, ¿sí?, con una fotografía del dueño de la casa, del alemán dueño de la casa, con su padre, con Demetrio, ¿sí? Es así que Pedro va a ser protegido por esta familia, se va a casar con la hija del dueño de casa y va a emigrar a Australia. Una vida totalmente, una escena de película, ¿no?, a la cual nosotros no estamos acostumbrados a ver más que en las series de Estados Unidos o de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Estamos hablando en este caso de la vida real. ¿Sí? Otra de las suertes que va a correr otro de sus hermanos, Nicola, ¿sí?, este se va a incorporar a la resistencia ucraniana de la UPA, ¿sí? La UPA era el Ejército para la Liberación de Ucrania, que va a luchar en dos frentes, tanto contra la Unión Soviética como así también contra los nazis, ¿sí? En el caso de Nicola, va a morir cruzando los Cárpatos, ¿sí? Particularmente dramática va a ser la historia del hijo menor de los Winnicksuk, la historia de Yaroslav. Yaroslav había sido entrenado por el comunismo y va a integrar las filas del Ejército Rojo, ¿sí? Donde va a servir durante muchos años como ametrallador y policía dentro de los Gulag, ¿sí? Pero, ¿qué va a suceder? Al enterarse de que otro de sus hermanos, en este caso Román Winnicksuk, fue acusado falsamente por integrar una agrupación juvenil y enviado a un gulag, Yaroslav va a desertar del Ejército Rojo y se va a unir a la UPA bajo el seudónimo de Sunni, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder aquí? Yaroslav va a ser capturado, va a ser rodeado por los rusos, pero fiel a su juramento de no caer bajo sus manos, va a esperar que se acerquen y se va a detonar con una granada, muriendo en el acto él junto con los soldados rusos, ¿sí? Hoy en día Yaroslav es considerado un héroe incluso hasta nacional por ¿sí? Ya vamos viendo justamente la trágica historia de la familia Winnicksuk. Es por eso que decimos que uno de los grandes dolores del padre Basilio va a ser las penas sufridas por sus hermanos y fundamentalmente por su madre, ¿sí?, quien después va a ser liberada del Gulag, se presume que por acción o intercesión de Yaroslav, y va a intentar recobrar la granja, la cual había sido convertida, ¿no?, en un centro de operaciones, infructuosamente, y se va a dedicar a vivir, va a terminar viviendo en casas ajenas, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, como dijimos, volvemos ahora con el padre Basilio, ¿sí? Producto de que él mismo no puede volver a su Ucrania natal, va a continuar con sus estudios, una vez ordenado en 1939, logrando una amplia titulación entre 5 bachilleratos, 3 licenciaturas y un doctorado, todos con la distinción summa cum laude y magna cum laude. Es decir, estamos hablando de una persona sumamente inteligente, ¿sí? Y se va a dedicar a evangelizar dentro del campo de concentración
de Fossoli di Carpi en el norte italiano junto al obispo Draconovich Crota, ¿sí? Es así como va a avanzar durante 10 años, va a tener un trabajo sumamente arduo dentro de lo que va a ser la evangelización. Hay que también tener en cuenta que Fussolo di Carpi se convierte en un campo de concentración llevado adelante, lógicamente, ahí por Mussolini, pero por presiones, obviamente, de Hitler. ¿Sí? No obstante, hay que recordar algo como veníamos mencionando, ¿no? La familia Windischuk va a ser sumamente perseguida. Basilio no va a estar exento de ello. Estando en Marsella, ¿sí? La asesora de la KGB va a dar con él. Recordemos que existían, tanto como para el régimen de Hitler, existieron diferentes agrupaciones paramilitares, como por ejemplo las SS, la Gestapo. En el caso de la Rusia soviética, también, además de la KGB, existían también otras agrupaciones, otro tipo de policía, como por ejemplo la checa, ¿sí? Que operaba en otras partes también del territorio. En Marsella, como dijimos, va a ser localizado, por lo cual debe escapar de allí. Desde el puerto, una mujer judía le ayudará a subir a un barco que va a partir rumbo a la Argentina. Es así como en el año 1949 el querido padre Basilio va a ingresar acompañado con un grupo de refugiados enviado en este caso, ¿no? Por la Cruz Roja y la IRC, que son agrupaciones, o la IRC fue fundada por Albert Einstein con la intención de ayudar y colaborar justamente con los prisioneros, con los refugiados, sobre todo en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y la persecución soviética y nazi. Y es así como el padre Basilio va a arribar bajo la categoría de agricultor. Esto es algo que hace mucho ruido, justamente porque la Iglesia Católica históricamente, ya sea en época de guerra o en cualquier suceso, tiene la potestad de enviar sacerdotes misioneros. Pero había algo dentro de esta investigación que no cuadraba. Justamente en su pasaporte él va a figurar como agricultor. Y es así como llegamos dentro de esta investigación, a esta conclusión esgrimida, obviamente, en las fuentes. A su vez, hay que tener en cuenta que dentro de la vida del querido padre Basilio no hay cabos sueltos. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia greco-católica estaba perfectamente enterada del viaje del padre Basilio. Es así que a su llegada, si bien en Buenos Aires, en Argentina, en su momento, no estaba organizada la Iglesia greco-católica, eso va a ser mucho más adelante, el padre Basilio va a ordenar papeles, ¿sí? Se va a presentar justamente ante las autoridades como sacerdote greco-católico del rito bizantino, y Andrei Zapelac envía a Monseñor Buteler una carta de recomendación para que acepte al querido padre Basilio en su diócesis. Es así como ya tenemos aquí al querido padre Basilio bajo el mando de este gran obispo que fue Monseñor Alfonso María Buteler, ¿sí? A su vez, tenemos que entender que el padre Basilio, como dijimos, es una de las mentes más brillantes, hablaba 5 idiomas, ¿sí? Ucraniano, griego, latín, polaco, ¿sí? Alemán, ¿sí? Entonces, va a ser una enorme ayuda para el padre, la naciente hace poco, en su momento, en 1934, se había creado la diócesis de Mendoza. En 1949 llega el padre Basilio, donde va a estar por distintos lugares, como por ejemplo Rivadavia, otros lugares del Gran Mendoza, donde va a llegar a ser capellán de la policía de Mendoza y posteriormente también capellán de la Policía Federal. Esto también es algo
un dato no menor, puesto que, gracias a su puesto como capellán, va a lograr, dentro de todo su ministerio sacerdotal, traducir y realizar las cartas de ciudadanía a más de 260 inmigrantes para que puedan residir legalmente en el país y evitar ser deportados a sus países de origen que estaban en guerra. Realmente es algo increíble, un trabajo formidable realizado por el padre Basilio, ¿sí? A su vez, tenemos que recordar que en Bowen, General Alvear, existía un enclave ya de inmigrantes ucranianos, ¿sí? Que si bien en primera instancia debieron adaptarse al rito latino, la llegada del padre Basilio fue un bálsamo, puesto que volvieron a poder tener misa en su rito original. Es así como el padre Basilio va a ser el primer párroco de la parroquia San Cayetano, ¿sí? Y el creador, que si bien no la va a lograr ver terminada, pero el creador de la parroquia, lo que hoy es la hermosa parroquia de rito bizantino, ¿sí? Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Todo esto lo abordo en los 2 tomos de la colección Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael. Estos 2 tomos 3 y 4, titulados Monseñor Basilio Winniczuk, el gaucho ucraniano, primera y segunda parte. ¿Sí? Es allí donde justamente, logramos entender que aquí a la Argentina llega un hombre profundamente marcado por las tragedias del siglo XX. Sí, pero profundamente humano. Lejos de encerrarse en el resentimiento, transforma ese sufrimiento en servicio pastoral, ¿sí? Quienes lo conocieron lo van a recordar especialmente con humildad, un sacerdote con una enorme austeridad, ¿sí? Un sacerdote atento a las necesidades de su pueblo y sobre todo muy cercano, ¿sí? Poseía, como dijimos, una eximia formación, pero jamás se vio en él un atisbo de soberbia. Jamás. Recordemos que el pecado de los sabios es la soberbia. En este caso, el padre Basilio lo contrarrestaba con una profunda humildad. La persona del padre Basilio se supo unir la riqueza espiritual de Oriente, la fidelidad a Roma, la experiencia del exilio y la profunda entrega pastoral hacia las comunidades mendocinas. Recordemos también que el padre Basilio se nacionalizó argentino, juró lealtad a nuestra hermosa bandera argentina, nuestra hermosa patria argentina, y trabajó por ella, sin dejar de lado sus raíces ucranianas por las cuales tanto trabajó, ¿sí? Fundando colegios, llevando adelante un enorme trabajo pastoral junto a las hermanas basilianas, ¿sí? Abordado también en el video sobre su persona. La figura del Monseñor Doctor Basilio Winniczuk sigue vigente hoy más que nunca, ¿sí? Fundamentalmente también en Bowen, donde basta solo con mencionar su nombre para que miles de sonrisas agradecidas se expresen en la cara de sus habitantes, ¿no? Representa una forma profundamente cristiana de responder ante el sufrimiento humano. De hecho, una de sus famosas frases es evangelizadoras, ¿no? Primero humano, después cristiano, después católico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Al momento de evangelizar, la carencia social, económica de la localidad de Bowen, la localidad de General Alvear, era muy marcada en esos años. Es entonces como él marca justamente este camino misional. Primero, cubrir las necesidades básicas para después, en base a eso, comenzar a evangelizar. ¿Sí? De hecho, justamente Dios cómo actúa de manera misteriosa, ¿no? Porque a él una vez le preguntaron en Europa, su obispo, que si un día les tocaba misionar, ¿a dónde les gustaría ir? Y él decía Argentina.
¿sí? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Realmente las circunstancias llevaron al padre Basilio a cumplir su deseo, ¿no? Los invito obviamente a profundizar en esa historia, en mis libros, en mi video sobre el padre Basilio, porque realmente vale la pena, ¿sí? El señor Basilio fue ante todo un verdadero pastor, un verdadero sacerdote celoso de su pueblo, celoso de la tradición, de conservar la tradición greco-católica, pero a su vez de unirla y nutrirse y nutrir a su vez toda nuestra hermosa cultura argentina. Ahora bien, ¿conocías esta historia? Te invito a profundizarla, seguirme en mi canal, darle me gusta, suscribirte y acompañarnos en esta hermosa y fascinante historia del querido padre Basilio Winniczuk, el gaucho ucraniano, también a adquirir los libros, a interiorizarte en cada uno de los tomos de esta fascinante colección de historia eclesiástica de la diócesis de San Rafael. Muchísimas gracias. Será hasta pronto.